Foro Político Multiactor busca aportar al reencuentro de bolivianos y bolivianos, romper barreras y construir lazos de entendimiento entre los múltiples actores. Este evento, como fue el caso de pasadas ediciones, se enmarca en un proyecto financiado, como ha dicho Susana, por la Unión Europea, a través de nuestro instrumento para la democracia y los derechos humanos. Nuestra convicción es clara: solo el diálogo, el entendimiento y la toma de acuerdos en el marco del respeto y la tolerancia van a llevar a crear un clima de reconciliación y reencuentro tan necesario en ese país. Uno de los elementos justamente de esta idea de democracia tiene que ver con la limitación al poder político. Y por tanto la permanencia en el poder por encima de lo que manda el ordenamiento superior, que se supone que es la constitución política del Estado. Se supone es una manera de decirlo, porque en realidad así debe ser. Ese es el rasgo más fuerte de la democracia hoy, el pluralismo. Es decir, nos reconozcamos unos a otros como iguales en el debate, en la posibilidad de decidir, de finalmente discrepar en qué rumbo seguir, pero sí que nos convirtamos unos a otros en enemigos. El gobierno dice que con los 470 millones de dólares, vean ustedes esa evaluación del ministro de Economía, con esos 470, la pobreza extrema y la pobreza moderada han rebajado un 1.4%. Claro, como se mide con líneas de pobreza muy bajas, que están entre 400 y 800 bolivianos por mes, una persona con 50 pesos puede cambiar, puede dejar de ser pobre o pobre extremo, si recibe 50 pesos más en el mes. Pero la gente no quiere eso. Lo que la gente quiere es un empleo, un trabajo, una fuente de ingresos que le permita pues perfilar el futuro de su familia, de sus hijos, que tengan la posibilidad de realizar algún sueño profesionalizándose, etc. Requiere estabilidad, requiere que se cubran las necesidades vitales. Partimos de que las políticas adoptadas por la mayoría de los países de nuestra región no han favorecido el progreso, o sea, ese es nuestro balance del progreso de la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible, por lo que es urgente un cambio radical y se ha hablado muchísimo de poner en marcha un contrato social. Esa es una exigencia no solo de la sociedad civil, la propia CEPAL también lo plantea. En esta lógica de un nuevo paradigma del desarrollo, es la oportunidad, decimos nosotros, que tienen los gobiernos junto con la sociedad civil de impulsar los cambios necesarios que necesitamos para evitar el deterioro del planeta y reconozcan la protección de la vida y la garantía de los derechos humanos universales como políticas de Estado, y coincidimos con CEPAL en este sentido de los pactos nacionales o contratos nacionales y regionales, en donde la democracia sea, digamos, el eje fundamental. Como ya se mencionó hoy en este espacio, pues la consulta no está siendo vinculada a la evaluación de impactos ambientales, por lo que no está siendo realizada con suficiente información para la toma de decisiones de los pueblos involucrados. Y en este marco, pues, se constata cómo las consultas ya realizadas tienen algunos reparos, incluso por el propio órgano electoral plurinacional, en la medida en que los consultados, al parecer, no cuentan con suficiente información, a pesar de lo cual se avala la realización de dicho proceso. Claramente se señala que el PDES, que es este de aquí, ¿cierto?, tiene que estar ligado al PGDES, que es la Agenda Patriótica, y también a los planes sectoriales, pero también a los PTDIs, que son los departamentales y municipales, y al PGTC, que es de las autonomías indígenas.
O sea que este tiene que estar en línea con todos estos. Hay que bajar la cantidad de automóviles, fomentar el transporte público eléctrico. Esto significa disminuir el consumo de carne. Esto significa bajar los niveles de desechos que todos tenemos. Es un cambio total. En otras palabras, es un poco contrario a lo que quiere el gobierno. El gobierno dice, tenemos que producir más. Y el cambio climático nos está diciendo, no. Tenemos que vivir con lo necesario, tratando de producir lo necesario. Creo que uno de los desafíos más importantes y que está abarcando este encuentro es el diálogo, un diálogo participativo, genuino, sincero, que involucre a todos los actores, pero en el que también todos los actores, ya sean gubernamentales o de sociedad civil, tengan el genuino interés de escuchar a las otras partes, ¿no? De poder integrar lo que están diciendo las otras partes y no solamente competir en opiniones, sino tratar de integrar la opinión del otro en los planes que se van a ejecutar a futuro. Nosotros no nos enmarcamos en lo que es la ley del medio ambiente, sino que tenemos un propio ministerio que está encargado o tiene la tuición de eso. Nosotros somos la entidad encargada de otorgar derechos mineros, pero asimismo todos los tres tipos de actores productivos mineros, el estatal, las cooperativas o empresas, tienen que marcarse a cumplir lo que es el cuidado del medio ambiente. Y asimismo también con lo que son la Ley General de Trabajo, cuando ellos tengan que efectuar la contratación de su personal. El actor cooperativista tiene un peso específico, no solamente cuantitativamente hablando, solamente hablando de La Paz, se estima que son más de 100.000 actores cooperativistas detrás de esta actividad. Además de que el Departamento de La Paz estaría concentrando más del 70% de la actividad aurífera. Esto además está de la mano de la contaminación. Vamos a decir, Bolivia el año pasado ha sido catalogado como el subcampeón en importación de mercurio. Más o menos 200 toneladas de mercurio se ha importado, lo que realmente no coincide con los volúmenes de mercurio que se requieren para explotar el oro. Y también quiero apuntar el tema medioambiental, que también es una preocupación latente. Tenemos bastante ocupación en nuestras áreas protegidas. Sobre eso el INRA no tiene competencia en cuanto a la distribución. Sin embargo, todos conocemos que Guarayos y el Choré y otras áreas más ya han perdido su cualidad forestal y hay una bastante presión por regularizar esos asentamientos. Es algo que tenemos que lidiar y darle una respuesta también. Aparentemente, todo este transcurrir de nuestra problemática agraria nos debe llevar también a reflexionar si nuestra normativa le da suficiente sustento y musculatura al INRA para lidiar con estos problemas, o deberemos pensar en una nueva política agraria que haga estos ajustes y nos permita lidiar de mejor manera con esta situación. En el caso de tierra, que es en el que yo trabajo, pese al nivel de conflictividad, pese al incremento del uso de la violencia en muchos conflictos, la actitud de los diferentes sectores sigue siendo de diálogo y se le está exigiendo al Estado abrir espacios de diálogo donde estos sectores en pugnas, en conflicto, puedan escucharse y puedan expresar cada uno de ellos su propia voz. No entiendo por qué hay una resistencia a hacerlo. La exigencia de estos derechos ha causado que ya el nuevo gobierno, denominado gobierno indígena, no ha escarmentado a los pueblos indígenas, ha querido escarmentar, diría. No permitió que se defienda el ejercicio, la efectivización de esos derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Más al contrario, ha distorsionado, manipulado, inclusive corrompido valores y principios de vida. Se agarra como estandarte al pueblo indígena, se agarra como estandarte la identidad indígena, pero en el fondo el gobierno avanza hacia ese modelo de desarrollo extractivista, modelo económico
primario exportador que profundiza, ¿no?, los avasallamientos de tierras, profundiza la contaminación ambiental, profundiza la flexibilización de normativas, ¿no? En la primera parte, por ejemplo, han expuesto de qué manera las normas ahora benefician más, ¿no?, a los actores mineros. Los actores mineros ahora, de acuerdo a la ley minera, son considerados los que tienen derechos preconstituidos. Para mí, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de las mujeres, tenemos un retroceso en los derechos colectivos específicamente, ¿no? Aunque sabemos que el Estado es un ente rector de garantizar nuestros derechos que no sean vulnerados, pero con las políticas públicas es el mismo Estado que vulnera nuestros derechos. Desde 1982 tenemos un escenario en el que nuestro Parlamento y el Ejecutivo han construido democracia. El órgano judicial no. Creo que es un gran desafío, la democracia en la justicia. La democracia parte por dos elementos, independencia y motivación. Independencia de los jueces como garantía y motivación de las decisiones. El elemento que está más vulnerable en este momento en la democracia es la institucionalidad. Yo creo que una de las tareas que debemos encarar, no solamente quienes tienen a su cargo el poder, ¿no?, las autoridades, sino también los ciudadanos, es el fortalecimiento de nuestras instituciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de instituciones democráticas? De dos cosas. Primero, hablamos de reglas de juego. Reglas de juego que son vinculantes para todos. Hay un principio fundamental que sostiene a las instituciones y justifica con demasía que existan, que es, y así fue concebido por los teóricos de las ciencias políticas, las instituciones y las reglas sirven para frenar las arbitrariedades del poder, para dar igualdad de condiciones a todos de que puedan participar con su voz, o sea, tener libre expresión. Ese es el sentido de las instituciones, no es una formalidad. Eso permite un acuerdo de convivencia entre diferentes. El informe es muy agudo en señalar la necesidad de investigaciones, de juicios. También es muy agudo decir que la justicia está totalmente capturada, que está desmantelada, que no tiene capacidades técnicas, financieras, presupuestarias, pero no dice cómo juzgar estos graves delitos mientras se hace la reforma judicial. Y creo que ahí la sociedad civil debería promover un mecanismo de justicia transicional que permita rápidamente responder a las consecuencias de la crisis, un mecanismo especial de justicia de transición, mientras se hace el trabajo de mediano plazo que tiene que ver con la reforma integral del sistema de justicia. Pero es posible afirmar que nunca hemos tenido en nuestra vida independiente una correcta administración de justicia. Y por eso hablamos, en este pequeño núcleo de juristas, de 5 carencias centenarias que tenemos que enfrentar para enfrentar la tragedia. La primera carencia es la carencia de independencia de los jueces. En segundo lugar, la carencia de idoneidad de los operadores de justicia. Tercera carencia es la carencia de presupuesto. Tenemos un presupuesto miserable. 0,5% del presupuesto general de la nación. En promedio de los últimos 8 años, 6 años. La cuarta carencia es la carencia de acceso. Tenemos una justicia para pocos. No solamente porque solamente hay 1.100 jueces, no solamente porque hay solamente 600 fiscales para 11 o 12 millones de bolivianos. No solamente que esos pocos funcionarios están hacinados en las ciudades, sino que la carencia de acceso a la justicia, la carencia de universalización de la justicia, esta justicia para pocos, tiene que ver con la ausencia de mecanismos alternativos a los jueces, a los fiscales, a los abogados y a los pleitos para resolver nuestros conflictos. Esta es la cuarta carencia.
Y la quinta, que es igualmente grave, es la carencia de estrategias estatales para encarar la problemática de la justicia en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Cada gobierno que llega es un gobierno que se inventa nuevas revoluciones, nuevas reformas, nuevas cumbres, ¿no? De otro lado, el gobierno no respeta, no resguarda ni protege los derechos denominados fundamentales, los derechos civiles y políticos. Al contrario, los viola de manera sistemática y permanente. Entre ellos, precisamente, el derecho a la libertad de expresión, el pensamiento y opinión, cuando instrumentaliza la justicia para desplegar una persecución judicial selectiva en contra de aquellos ciudadanos, líderes sociales, líderes cívicos, líderes políticos que tienen un pensamiento contrario al esquema gubernamental. La permanente violación del derecho a la libertad de información, utilizando los medios que generan una especie de censura previa camuflada a partir de, primero, la restricción o manejo político de la propaganda oficial a través de mecanismos legislativos como el tema de la ley de lucha contra el racismo, etcétera, y además de acciones directas, permanentes de los gobernantes, de grupos afines al gobierno que van atentando contra la libertad de información. Bueno, sin lugar a dudas, hay principios, derechos que son parte fundamental precisamente de la construcción democrática. Esos principios, esos derechos son el acceso a la información, la libertad de prensa, la libertad de expresión, que forman parte precisamente de esa utopía. No hay democracia sin libertad de prensa, sin libertad de expresión. Y no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión sin democracia. El acceso a la información no es un derecho de los periodistas y los comunicadores, sino del ciudadano. Es una garantía fundamental que se traduce en el derecho de toda persona a buscar información, a informar y ser informado. Precariedad económica en los medios no gubernamentales, salvo excepciones, la pandemia ha agravado esto, hay un problema estructural de fondo, barreras de acceso a la información pública. Al no haber una ley de acceso a la información pública, los funcionarios seleccionan discrecionalmente a qué medios atienden y a qué medios van a acudir o no van a acudir. Presión estatal para el control del contenido informativo. Hay monitoreo desde el gobierno nacional, sobre todo a medios y periodistas, para alinearlos vía publicidad, entre algunos factores, o listas negras que circulan por las redes sociales. Los guerreros digitales, también orquestados por los poderes políticos, que son cada vez más agresivos, van señalando incluso domicilios, casas, teléfonos de los trabajadores de la prensa. Actualmente estamos viviendo una aceleración tecnológica que llamamos digitalización y que sin duda está trayendo serios desafíos, muchos de los cuales hasta ahora no sabemos cómo interpretar o qué soluciones generar. Ahora decimos que los derechos digitales son los derechos humanos en entornos digitales. Son una extensión de los derechos humanos. Y el problema es que están siendo más vulnerados y con mayor facilidad y con mayor impunidad que antes. Tanto gobiernos, empresas, organizaciones políticas encontraron en las tecnologías el mejor aliado para abusar y afectar distintos derechos. La cuestión es de que las tecnologías son neutrales en sí, pero pueden ser abusadas por quien esté por detrás de ellas. ¿Qué es lo que hace que estemos
ante una situación donde la violencia forma parte de las prácticas cotidianas del quehacer social, institucional y político. Entonces el tema de la institucionalización de la política, de la violencia, tiene que ver con un punto de no retorno en que una sociedad simplemente convierte en norma y normaliza el abuso de poder. Hablamos no solamente desde el feminismo, sino desde distintas formas de vulneración de los derechos, de violencia institucional. Por ejemplo, un ejemplo típico es el maltrato que reciben las mujeres cuando van a denunciar los casos de violencia, cuando no les creen. Hoy día se han dado varios ejemplos de cómo víctimas de violencia no han sido escuchadas por una determinada comisión, o hay casos innumerables de violencia en que la persona afectada por un abuso del poder simplemente no recibe, ¿no es cierto?, la atención correspondiente. Uno de los grandes cambios durante los últimos quizás 20 años, un poco menos, de la violencia en Bolivia es la presencia del narcotráfico. Es decir, el modelo social y cultural que el narcotráfico está imponiendo al país, que implica una forma de consumo, una forma de elogio del erotismo temprano y el placer, una idea que está acompañada de la expansión de la trata y la trata de niñas y mujeres vinculadas a los excedentes del narcotráfico. Tener diferente orientación sexual e identidad de género es una realidad que te llega, no es algo que decides, y que tienes que aprender a afrontar y vivir con él. Entonces muchas veces escucho, ay, yo respeto sus opciones sexuales. No es una opción, ¿no? Es decir, es una realidad que te llega. Y bueno, que te ataquen por eso, en realidad un crimen de odio en general, cuando te atacan por pertenecer a una población en específico, no solamente se está atacando al individuo, se está mandando un mensaje en general a toda la población, a toda esa población. Seamos pueblo indígena u organización de pueblo indígena, seamos ONG, seamos organización de jóvenes o afrodescendientes, no importa cuáles, somos organizaciones de la sociedad civil independientes.